47 minutos pasaron de las 7 de la mañana y llegó tu momento, Gaby. Bien, el mercado interno recibió más de 1.200.000 toneladas de res con hueso entre enero y julio. Eso significa un 12% menos que durante el mismo periodo del 2025. La reducción equivale a 163.000 toneladas y recortó la disponibilidad de carne vacuna para los consumos de los argentinos. Es decir, tenemos menos carne en gancho. Eso te estoy queriendo decir. En julio el consumo aparente descendió hasta 46 kilos por habitante al año, el nivel más bajo en más de 2 décadas. El promedio cayó un 9% frente al mismo periodo del 2025, una diferencia de casi 5 kilos por persona, según el último informe de CICRA, que es la Cámara de la Industria de Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. 3 factores ayudan a explicar el retroceso de la producción, que bajó un 6,8%, los cortes vacunos subieron un 52% interanual y las exportaciones crecieron un 9%. El avance de los envíos al exterior, sin embargo, no alcanza por sí solo para justificar la menor disponibilidad doméstica. El primer factor es la menor producción, menos animales para faena. Yo creo que la oferta nacional alcanzó algunas toneladas entre enero y julio, un 6,8% menos que en igual tramo que en el 2025, como te decíamos recién. En términos absolutos, la industria produjo más de 123.000 toneladas menos, para que nos hagamos una idea. Los frigoríficos faenaron 7 millones de cabezas durante los primeros 7 meses, que es un 10% menos que un año atrás. La diferencia fue de casi 800.000 ejemplares. Frente al pico del mismo periodo del 2023, el volumen resultó un 18% inferior, con 1,5 millones de cabezas menos aproximadamente. La faena volvió a retroceder en julio. Los establecimientos procesaron 1 millón de animales, un 12% menos que 12 meses antes y casi un 3% por debajo de junio. Entre las hembras la baja llegó al 18% y entre los machos al 6%. Eso no está mal. No está mal, significa que se están matando menos madres. Uh-huh. Es decir, que hay retención de vientre en el campo. La participación de hembras sobre el total descendió hasta 44% de acuerdo a CICRA. Considera ese porcentaje compatible con el sostenimiento del stock ganadero tras la liquidación de vientres registrada entre el 2023 y 2025. La sequía de los últimos años redujeron la zafra de terneros, adelantaron el envío de hacienda a los frigoríficos y aceleraron la salida de hembras. Ahora los productores están reteniendo vientres, como te decía recién, para recomponer el rodeo. Esa decisión favorece la recuperación fuera de stock, pero recorta la disponibilidad inmediata de animales para faena. Porque como siempre te contamos acá, vos hoy la vaca se enamora del toro. Sí, hacen traca. Sí, a los 9 meses sale el ternero. Sí, pero para que el ternero esté a la venta necesita por lo menos 2 años. Entonces, recomponer la cantidad de cabezas no es una cosa automática. Tenés que esperar un tiempo. Eso es lo que nosotros estamos queriendo decir. El mayor peso de los animales amortiguó parte de esa baja. Cada ejemplar llegó a los 244 kilos en gancho, que es casi un 5% más que en julio del 2025. El segundo factor que nosotros encontramos es que los cortes vacunos subieron más que el pollo. Encarecimiento de los cortes constituye otro factor detrás de la menor demanda. En julio los cortes vacunos aumentaron un 52% interanual frente a un 23% del pollo. En diferencia, se encareció un 24% la carne bovina respecto del pollo en términos relativos. La serie histórica
También marca una reducción en julio del 2023. El promedio alcanzaba 53 kilos por habitante por año y en 2024 se ubica en 48 kilos. En 2026 ya estamos cayendo a 46 kilos, para que nos hagamos una idea. Y el tercer factor son las exportaciones, que crecieron un 8,8%, pero no explican toda la caída. La venta al exterior constituyen el tercer factor. Entre enero y julio Argentina exportó casi 500.000 toneladas de res con hueso, un 9% más que en igual periodo del 2025. Los destinos internacionales absorbieron casi 40.000 toneladas adicionales. Estados Unidos protagonizó la mayor expansión después de que el cupo para carne argentina pasara de las históricas 20.000 toneladas anuales a 100.000 toneladas. Esto es el acuerdo que hicieron Milei con Trump. Durante el primer semestre, los despachos a ese mercado sumaron 54.000 toneladas, un 20% más que un año antes. ¿Argentina puede importar más carne para el mercado interno? Un tema que vamos a estar siguiendo. La demanda externa y los altos precios internacionales abren la posibilidad de un cambio en la estructura del negocio durante los próximos años. Yo proyecto para Argentina un modelo similar al de Uruguay, compra de carne más barata principalmente a Brasil para cubrir una parte de la demanda doméstica y una mayor colocación de la producción nacional con destino a valores superiores en el exterior. Vamos a incorporar o a importar a 4 kilos, a $4 por kilo, y vamos a estar exportando a $8 por kilo. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Entonces nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a comer carne de vaca brasilera. Ya les voy avisando. Las compras externas ya aumentaron en el último porcentual, aunque todavía representan una cantidad pequeña frente a aproximadamente las 180.000 toneladas mensuales que consume el mercado local. Ya les voy avisando lo que va a pasar. Vamos camino a esto. Vamos camino a comprarle carne de vaca a Brasil y a Paraguay, mientras nosotros exportamos la carne nuestra. Así de simple te lo estoy diciendo. Entonces vamos a tener que cambiar el paladar un poco, porque vienen con otros pastos, vienen con otros alimentos, ¿sí? Vienen con otra forma de alimentación totalmente distinta. Así que mucho cuidado con esto, ya te lo voy avisando, estate atento, ya sabés lo que va a pasar. Cambiamos de tema. El gobierno mantiene el dólar mayorista planchado bajo los 1.500 para contener la inflación, generando un atraso cambiario histórico. El tipo de cambio real multilateral está 22% bajo su promedio histórico. El valor actual del dólar blue es el mínimo en 10 años reales. Es insostenible mantener el dólar en el mercado de futuro. Ya proyecta una suba significativa para el 2027. El gobierno planchó el precio del dólar mayorista por debajo de los 1.500, como te decíamos recién, en los últimos 2 meses para impulsar el proceso de desinflación, pero queda cada vez más atrasado respecto al movimiento del resto de las variables de la economía. Algo que los datos históricos están mostrando al comparar los valores históricos que alcanzó en los últimos 10 años, ajustados al presente por la inflación acumulada respecto a su cotización actual. En síntesis, lo que te quiero decir es que los datos muestran que las previsiones sobre el precio del dólar de cara al cierre del año se encuentran baratas en términos históricos, y es una política implementada por el gobierno para controlar la inflación, aprovechando una balanza comercial equilibrada por el mayor ingreso de divisas por exportaciones y omisiones de deuda por el menor nivel de actividad y el consumo de artículos importados. El promedio para este año, el tipo de cambio real multilateral, que es el que se usa para el intercambio comercial, está 22% por debajo del promedio histórico. De hecho, es el promedio anual más bajo desde el 2017, un dato que enciende algunas alarmas y que muestra cierto atraso cambiario.
es que la inflación avanza a un ritmo del 20% en todo el año, mientras que el tipo de cambio mayorista acumula una suba del 3% en todo 2026, chicos. Una locura. Una locura. Si vos me has escuchado a mí, vos sabés que yo siempre te digo lo mismo. Si vos tenés la yerba que sube un 4%, tenés el detergente que sube un 4%, tenés la lavandina que sube un 4%, ¿por qué el dólar no va a subir un 4%? Debería subir, lo están manteniendo congelado, está muy atrasado. A ello se le empieza a sumar la inestabilidad por falta de definición de rumbo político y la demorada reactivación económica que enciende algunas dudas de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. El Banco Central y el Tesoro reforzaron su trabajo conjunto, ambas entidades buscan absorber moneda local y frenar exabruptos en la cotización. La estrategia oficial persigue una triple meta: contener el tipo de cambio, regular las tasas, sumar reservas internacionales, pero no obstante el mercado analiza con cautela el costo monetario de estas intervenciones y el recorte de liquidez genera dudas sobre la estabilidad del esquema en el mediano plazo. Y otro parámetro para analizar es cuán barato se encuentra el dólar, es el blue, ya que a pesar de ser informal, en determinados momentos de las últimas décadas fue considerado como una referencia cambiaria libre debido a que no estuvo intervenido de forma constante por los distintos gobiernos que pasaron en la última década, como sí lo estuvo en la plaza oficial y bursátil que intervinieron. En resumen, en algunos periodos de los últimos 25 años, el dólar oficial sufrió restricciones de acceso por cepo cambiario o fue usado por distintas gestiones económicas como ancla contra la inflación. De esta manera, el billete informal, el blue, es la variable que permite reflejar de la forma más cercana posible cuál es el nivel del valor que debería tener el tipo de cambio en el presente. En la actualidad el precio se negocia el valor del blue alrededor de 1.550 pesos, por lo que avanza apenas casi un 1,5% en todo el corriente año. En cuanto al billete estadounidense, el minorista se encuentra estable en los últimos días, en torno a 1.515 para la venta al público en Banco Nación, mientras que el tipo de cambio mayorista se ubica a rajatabla por debajo de los 1.500, puntualmente cerró a 1.497. De hecho, otra referencia cambiaria que genera ruido es que el citado precio del dólar mayorista se encuentra muy por debajo de 1.867, que es lo que se ubica el techo máximo de la banda de flotación establecido por el propio Banco Central, cifra establecida como límite para no intervenir en el mercado y que se actualiza en forma mensual. La justificación del por qué hoy el precio del dólar mayorista en 1.500 se considera barato se sustenta al compararlo con el valor actualizado del presente que tuvo en los últimos 10 años. Así, en los momentos de inflexión de este periodo se puede mencionar que en diciembre del 2023, apenas asumió el presidente Milei, el blue estaba a 1.070 y luego de un mes y medio llegó a un máximo de 1.255. Un precio que luego de casi 3 años se ubica nominalmente en 1.550, solo un 24% más alto que en esa época, sobre todo si se toma en consideración que la inflación acumulada en la Argentina del 2023 hasta el presente es del 330%. ¿Escuchaste? Tuviste una inflación del 330 y el dólar blue subió solamente un 23%. El precio del blue tocó el actual precio nominal máximo histórico en torno a los 1.500 pesos el 12 de julio del 2024. Ese valor ajustado por la inflación acumulada de esa fecha al presente equivale en la actualidad a 2.580, para que te hagas una idea, es decir, un 66% más que hoy. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Con todo esto te quiero decir que el dólar está barato en Argentina. ¿El oficial está barato? Sí. ¿El blue está barato? Sí. ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber saltos en el dólar? No. No. ¿La tendencia es alcista? Sí.
con deslizamiento, no con saltos. Pero la tendencia es alcista. ¿Por qué? Porque el dólar está barato, chicos. Comparalo con cualquier cosa que vos lo quieras comparar. Comparalo con el precio de la yerba, comparalo con el precio de la lavandina, comparalo con el precio de la harina. El dólar quedó barato. Por eso que para el extranjero que viene a la Argentina, le sale muy cara la Argentina. Y casi no viene en turismo extranjero. Porque al tener el dólar barato, con los dólares que traen del exterior, cuando los pasan a pesos, le dan muy pocos pesos. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿eh? Y el último tema que tenemos para hoy es el consumo de los argentinos. Volvió a dar una señal de debilidad en los últimos meses, tal como ya se viene advirtiendo desde por lo menos hace 2 años. Por caso, en julio del año pasado, el volumen de productos de consumo masivo vendido en el país cayó un 0,7 frente al mismo mes del 2025, tal como surge al analizar los últimos datos de Nielsen IQ, NIC, que se llama, que es una de las principales consultoras del sector, pero detrás de ese promedio aparecen diferencias mucho más marcadas que muestran dónde se está produciendo el recorte del gasto de los hogares. Por el caso, las bebidas no alcohólicas retrocedieron un 5% interanual, los productos de limpieza del hogar y la ropa cayeron un 4%, mientras que en sentido contrario, las golosinas crecieron un 5%. Mirá. Y las bebidas alcohólicas avanzaron un 3%. En invierno. Cosa que me parece raro. En golosinas entra por ahí chocolates. Sí, alfajores. En invierno eso se consume bastante. Sí, pero las bebidas alcohólicas me llama la atención en invierno. Sí. Porque vos me digas en verano con el tema de la cerveza. Claro, algo fresquito. Claro, ahí te banco. Y por ahí el invierno es más del vino, ¿no? Para las comidas. Por eso, ahí te banco. La fotografía está dejando un changuito cada vez más selectivo, en donde el consumidor no abandona por igual todas las categorías, sino que ajusta determinadas compras mientras sostiene e incluso aumenta otras. El resultado de julio también muestra que la recuperación del consumo masivo sigue sin consolidarse. Después del fuerte retroceso registrado en el 2024 y de la recuperación parcial del 2025, tenemos un crecimiento del 2% en volumen. El mercado volvió a quedar en terreno negativo en la comparación interanual. El informe también observa cómo los alimentos constituyen la principal excepción dentro de un mercado que volvió a contraerse. Según el relevamiento de la consultora, la categoría creció un 1,3 interanual, alimentos, y ayudó a amortiguar las caídas registradas en otros segmentos. También dentro de los alimentos existen diferencias, ya que golosinas fueron uno de los rubros con mejor comportamiento de toda la medición, con un crecimiento del 5%, mientras que los alimentos básicos avanzaron solamente un 2%. Los alimentos no básicos avanzaron un 1%, para que nos hagamos una idea. En contraste, se permite observar con mayor precisión cómo se está modificando el consumo con determinadas compras vinculadas con bebidas, limpieza y cuidado personal que pierden volumen y otra parte de los alimentos que continúan sosteniendo las ventas. Por el cambio, no ocurre solamente dentro del changuito, sino que también aparece a la hora de elegir dónde realizar las compras. En ese sentido, los autoservicios independientes, los de barrio, tuvieron durante julio un desempeño muy diferente al resto de los canales relevados, con ventas en volumen que crecieron un 10% interanual. Las cadenas de supermercados, en cambio, cayeron un 0,6%, las perfumerías cayeron un 0,4%, los comercios tradicionales un 3,2% y los kioscos un 4%, a pesar de la venta de golosinas. El crecimiento de los autoservicios resulta todavía más significativo porque se produce dentro de un mercado que, considerado en su conjunto, perdió volumen. Las grandes cadenas conservan de todos modos una participación central de negocio,
Según el mix de facturación informado, concentran el 33% del total, los canales tradicionales un 32%, farmacia y perfumerías un 15%, autoservicios otro 15% y kiosco y minimercados un 5%. La radiografía de julio muestra así un mercado mucho más dispar que el que había cerrado en 2025, con todas sus grandes categorías en recuperación. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Con todo esto te quiero decir que estamos en un momento donde nosotros somos mucho más selectivos al momento de ir a comprar. Sí. Elegimos mucho más. Pensamos cada vez más qué agarrar, qué no agarrar. Ese es el tema. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿eso es producto de qué? Y yo creo de que no te alcanza la plata. Exacto. Entonces vas buscando promociones o elegís lo más barato. Exacto. O elegís lo primordial también. Exacto. Vos vas. Y vos fijate que era común que en las cadenas de supermercados te pusieran en... Cuando vos hacías la cola con el changuito, ¿sí? Los chocolates Sí. para que te tentes y te agarres uno de la pasada, Sí. ¿sí? Ahora ya no hay tentación. Acá nos escribe un oyente que es verdad esto que dice. Dice, lamentablemente subió la venta de golosinas porque muchas personas compran un alfajor y esa es su comida o su almuerzo. Y eso ha salido un informe hace poquito de que hay muchos argentinos que su almuerzo, su merienda es un alfajor. Y ya está. Y bueno, puede ser. Así que si yo leí ese informe, Lore le mando un saludo grande que nos acaba de mandar un mensaje. Así que por eso también dice que ella cree que aumentó la venta de golosinas. Bueno, puede ser. Yo no tengo estudiado ese tema. Lo buscamos, lo vamos a buscar. Sí, tremendo. Y sí, es como decís vos, hay que seleccionar lo básico e indispensable. Exacto. ¿Algo Bueno, más? eso es todo por hoy. Bueno, hasta acá llegó entonces la columna de Gaby. Vamos con un poco más de música y en un ratito ya volvemos con la entrevista.